En la parte del proceso de independencia pasamos a la parte que se llama la muerte de Hidalgo. En las siguientes diapositivas iremos desarrollando los contextos y las situaciones históricas que envuelven al fallecimiento de tal personaje. Posteriormente a la victoria que tiene el ejército insurgente en el Monte de las Cruces, que ya se ha dicho anteriormente, que es una zona que se encuentra en el Estado de México y cerca de la Ciudad de México, se genera un debate moral de el rumbo que tiene que tomar el proceso de insurrección. La primera opción es tomar la Ciudad de México y terminar la independencia, o dos, retirarse en otro punto central e ir afirmando la parte del proceso de autonomía. El ejército insurgente e Hidalgo deciden optar por no atacar la Ciudad de México y dirigirse al lugar conocido como Aculco. En este punto geográfico va a enfrentar otra batalla con los españoles, pero ahora no con el general Trujillo, sino con un militar español muy importante llamado Félix María Calleja, que está al mando del ejército realista. En esa comitiva tan importante militar, en esa cuadrilla, se encontraban tres personajes que décadas después van a ser protagonistas de nuestro sistema de independencia, o más bien en nuestros años o décadas posteriores a la misma. Me refiero a Miguel Barragán, a Manuel Gómez Pedraza y Anastasio Bustamante. Estos tres también se van a convertir en integrantes de la parte masónica o de la masonería yorquina que comienza a infiltrarse en nuestro sistema político. Esta victoria, volviendo al tema de Félix María Calleja, representando al ejército realista en contra del ejército insurgente comandado por Hidalgo, va a establecer una fractura entre sus principales líderes o protagonistas. Me refiero a Ignacio Allende y al cura Miguel Hidalgo. De tal forma que el primero se separa del segundo y se desplaza a lo que hoy sería el estado de Guanajuato, y el cura se va a desplazar a lo que sería el lugar de Valladolid y posteriormente a Guadalajara. En Guadalajara, el ejército insurgente, sobre todo la corriente de Miguel Hidalgo, como tal, se va a encontrar un personaje que ya tenía en su dominio y en su control dicha ciudad, que va a ser conocido como José Antonio Torres, que fue apodado como el Amo Torres. Él, al enterarse de la llegada de Hidalgo, conversan para instaurar un gobierno con corriente insurgente. Por ende, deben de establecer dos ministros que se van a encargar de administrar la localidad, y estos son José María Chico e Ignacio López Rayón. Asimismo, en la ciudad de Guadalajara se le va a otorgar o se le va a nombrar a Miguel Hidalgo y Costilla con el término de Alteza Serenísima, lo cual se atribuye por ser la persona central del proceso de insurrección. Y en esta misma ciudad, este personaje va a establecer una serie de postulados que van a marcar su ideología y su pensamiento.
Número uno, establece la abolición de la esclavitud. ¿Qué significa? Que las castas que antes que iniciara la conquista estaban subordinadas a las tendencias peninsulares o españolas, ahora se va a eliminar ese dominio y los indígenas ya no serán o no deberán ser tratados como esclavos. Número 2 es eliminar el pago de tributos que desde antes de la conquista los más subordinados tienden a pagar de forma arbitraria e injusta. Número 3, se va a suprimir o abolir el papel sellado que se utilizaba para documentos judiciales. Y número 4, se va a establecer el uso exclusivo de las tierras de la Nueva España totalmente para los indígenas. Mientras Hidalgo en la ciudad de Guadalajara establecía sus famosos postulados, en la Ciudad de México se estaba congregando un contraataque del ejército español o realista, y este va a estar dirigido en dos frentes. Uno en donde entra José María Calleja y el segundo José de la Cruz. El primero tiene la misión y el objetivo de recuperar la parte de Guanajuato que ya se encontraba en dominio insurgente, y el segundo hace lo mismo con la ciudad de Valladolid. La intención es que con el triunfo de estas dos corrientes o frentes se iban después a integrar, a unificar para hacer frente en Guadalajara a Hidalgo y Allende, que regresa a esta ciudad tras ser derrotado en Guanajuato. Esta es quizás la última gran batalla que enfrenta el ejército insurgente comandados por Hidalgo, en la cual se dice que los insurgentes estaban conformados aproximadamente por 100.000 hombres, mientras que el ejército realista únicamente contaba con 7.000. La lógica matemática establece que el mayor número debe imperarse sobre el menor número. Sin embargo, aquí tenemos que la ventaja va a ser para los expertos en estrategias militares, y uno muy sobresaliente evidentemente va a ser Calleja. De tal forma que este personaje comienza a generar renombre en la Nueva España, comienza a generar fama, de tal forma que tiempo después, años después, se va a convertir en el virrey de la Nueva España. Algo muy similar como Napoleón Bonaparte, solo que en un contexto más nacional de la Nueva España. Tras la victoria realista por encima de los insurgentes, de nueva forma se fractura la relación entre Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende, de tal forma que se vuelven a separar y tomar cada quien su rumbo, solo que ahora en la parte norte de nuestro territorio. Por ejemplo, Allende se va a desplazar al estado de Zacatecas, mientras que el cura Hidalgo se va a encaminar a la parte de Aguascalientes. La intención es, de cierta forma, que después vuelvan otra vez a unificarse, a asociarse, y esta idea o esta decisión va a ser encaminada por Ignacio Allende, y decide que el reencuentro se produzca en la famosa hacienda del Pabellón, en donde gran parte del ejército insurgente expresa su inconformidad
sobre el deplorable liderazgo del cura Hidalgo, de tal forma que a votación y apoyándose de una mayoría absoluta, le quita el puesto de autoridad suprema o generalísimo Allende a Hidalgo, de tal forma que Ignacio se convierte ahora en el líder del ejército insurgente. Y lo primero que decide es llegar a Saltillo para después arribar a los Estados Unidos de América. Básicamente su idea es que con el país vecino va a ser una reagrupación únicamente de capital humano, de personas y de aspectos materiales o económicos, sobre todo porque la parte de la autoestima, la parte anímica estaba sumamente golpeada por las derrotas próximas que tuvieron los insurgentes. En esa estrategia era trasladarse de Saltillo hacia los Estados Unidos y en ese trayecto son emboscados en un lugar llamado Acatita de Baján, producto de una traición de un personaje que se llamó Ignacio Elizondo. Con la traición que establece Ignacio Elizondo en Acatita de Baján, se prosigue con la captura, tortura y fusilamiento de los líderes insurgentes. Me refiero a Allende, Miguel Hidalgo y Jiménez. Después de su fusilamiento o muerte, son descabezados y sus cabezas van a ser colocadas en la famosa Alhóndiga de Granaditas que se ubica en Guanajuato con el fin de generar un simbolismo de derrota para los insurrectos. Eso significa que la batuta es trasladada del proceso de independencia a Ignacio López Rayón, quien al quedarse en Saltillo y no marchar hacia Estados Unidos pudo sobrevivir a la emboscada y posteriormente decide trasladarse a la parte sur en Zitácuaro y realizar una junta. La muerte de Hidalgo determina básicamente al inicio la parte de la derrota de la independencia y también devela su duración en batallas, que es básicamente un año, y muere en 30 de junio de 1811. En la Junta de Zitácuaro, que elabora López Rayón, va a ser apoyado o presidida por dos vocales, uno es el personaje Lisiaga y el otro el personaje Verduzco. En esta junta se busca permanecer la llama de la independencia, pero sobre todo establecer dos objetivos. El primero es seguir defendiendo los derechos de Fernando VII y el segundo, integrar a todos los frentes aún vivos del ejército insurgente.